esta semana estuviste, ayer martes, Ayer martes. en la previa de la AC contra Grau. Y quiero decir esto, el equipo Rocket ha sido vencido otra vez. Otra vez. 10ª derrota del oficialismo contra ministros del gobierno. Digo oficialismo porque antes no eran oficialismo, eran oposición. No, pues ahora son oficialismo. Me refiero a la derecha, intentando boicotear ministros de un solo gobierno. Boicotear, esa palabra, Flor Seba. Moda. Se le pasó el amarillo. Bueno, Sí. déjenme ocupar mi Expresarse, libertad de está bien, expresión. está Bueno, bien. acusar constitucionalmente mediante un, lo voy a decir bien, libelo acusatorio. Cuéntanos un poco, Danilo, de este escándalo ya, porque parece chiste, pero no es tan chistoso. ¿Por qué se cayó la acusación contra Grau? ¿Por qué se hizo? Primeramente se sabía que se iba a caer. ¿Quiénes son los responsables? ¿Es la derecha? ¿No es la derecha? Contexto, por favor, profesor. Ya, quienes comenzaron esta discusión fue el Partido Nacional Libertario. Ya. El Partido Nacional Libertario dijo, se me va a acabar el plazo, porque el plazo se acababa el 15 de junio Para acusarlo. para acusar, porque tienes 3 meses para acusar a los exministros. ¿Desde que ingresa el nuevo gobierno? No, pues desde que dejan el cargo, Ya. 3 meses. Por ejemplo, mira, yo no hoy sabía. día todavía se podría acusar constitucionalmente a Steiner y a Maraseguini, por ejemplo. Mira, no des ideas. Yo Ya. estoy entregando Hay- información hay que está en la Hay Constitución. parlamentarios del Frente Amplio viendo esto, no les des ideas. Claro. Entonces, fuerte. cuando un ministro sale del cargo, tiene 3 meses para ser acusado constitucionalmente, y el presidente, ojo con esto, el presidente son 6 meses. Les quedan 2 meses y medio para acusar constitucionalmente al presidente. Que ya vamos a preguntarte si es que lo Algo van a hacer. algo se les va a Se ocurrir. está tejiendo. Yo creo que sí. Ay, qué lata. Yo hablé ayer con una conspicua diputada que se hace llamar de una forma chistosa y me dijo que no estaba en su idea, pero quizás si le pregunto la próxima semana le va a ocurrir. Va a ocurrir. Se le va a ocurrir. Ya, pero volvamos a la de Ya, Grau. entonces, se acusa constitucionalmente porque se anuncia esta acusación constitucional, y el Partido Republicano, y como esto se estaba fraguando en el Congreso, y el Partido Nacional Libertario hace un llamado de prensa, convoca a la prensa para anunciar esto, el Partido Republicano se adelanta, se acercan al podio del pensador en la Cámara de Diputados y anuncian esta acusación constitucional. ¿Por qué? Porque al final esto es una competencia de quién es más de derecha. Y quién Qué es más de absurdo. derecha es una política, es una pelea que ha tenido el Partido Nacional Libertario, Republicano y Chile Vamos desde que nace Republicanos prácticamente. Entonces, ahí está la discusión. ¿Y quién es más duro con el gobierno del presidente Boric? Y esa es la discusión. Y se termina sumando, esto es interesante, se termina sumando la gran mayoría de Chile Vamos en la Cámara de Diputados, salvo algunos valientes como Charper, como Jimena Sandón, pero son muy poquitos los de derecha que rechazan la acusación constitucional en la Cámara de Diputados. ¿Y qué pasó? Ayer bien tarde, no tan tarde, como a las 6:15 se terminaron yendo de la sala. 1809, 18:09. de acuerdo al Mercurio. Bueno, Le creo. ¿Renzi escribió eso? Sí, Renzi. Ya, un abrazo a Renzi. Renzi Franco. Sí. C2 de política del Mercurio del miércoles 9 de julio. Y entonces, ¿qué pasa? Te termina votando. Hay algunas votaciones sorprendentes, como por ejemplo las abstenciones de Moreira, las Sí. abstenciones del Rojo Edwards. ¿Por qué sorprenden, Danilo? Sorprenden porque, a ver, cuando esto llega al Senado, todos sabíamos, yo lo dije varias veces en turno PM, sabíamos que esto se iba a rechazar porque ya la inhabilidad de Cruz Coque, la derecha tiene 26 votos en el Senado, Ujú. 26, son mayoría. Pero se les cae uno y se acaba esto. Y Cruz Coque dijo que se iba a inhabilitar y con eso tenían máximo 25 Ya y el estaba quórum muerto. era 26. Ya. Después nos avisó Osandón que iba a acompañar al presidente a Paraguay a Sí, la me cumbre acuerdo. Mercosur y pidió permiso constitucional. ¿Qué quiere decir el permiso constitucional? Que eso baja el quórum a 25. Y ponía esto en agua, que podría Y ser, no así, sé, ¡oh! Bianchi, podría apoyar Bianchi independiente por Magallanes, que se apoyaba, podían llegar. Y después Osandón se dio cuenta de eso y retiró el permiso constitucional. Oye, pero la chacota. Y terminó siendo respaldada en el segundo capítulo, el segundo y tercer capítulo creo, se apoyó con 16 votos y el que menos apoyó con 9 votos a favor.
insignificante. Hubo muchos UDI que votaron a favor un par de capítulos y no todos. Esto fue un desorden completo. Ordinario. Y lo interesante es las diferentes posiciones que tiene Chile Vamos en ambas cámaras. Chile Vamos es más de derecha o más respaldando la posición del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario en la Cámara y no así en el Senado. Y esto es preocupante porque recuerden que estamos en la discusión de la mega reforma y la mega reforma está en el Senado y ya hay parlamentarios de derecha, senadores de derecha, de Chile Vamos en particular, que han puesto énfasis en los errores que tiene esta mega reforma, que va a recaudar mucho menos, que esta plata no va a volver y que se la vamos a entregar a los grandes empresarios de este país, que les vamos a quitar el financiamiento a escuelas y hospitales para entregárselo a los grandes empresarios de este país con una promesa de que en un futuro lejano ellos van a invertir más. Ese es el objetivo de la mega reforma. Entonces todo esto está enmarcado en esta discusión también. Cuando se divide la derecha en la acusación constitucional de Grau por la política fiscal del gobierno anterior, hay algo de un cuestionamiento también a Quirós en esto y la división puede traerle problemas a Quirós. Qué alegría, ¿o no? No. Para ti que eres una octubrista. Octubre, claro. No, pero la reforma, yo no soy con la reforma, yo no. Yo tampoco. Yo no. Por eso digo que alegría. Danilo, quiero hacer zoom in en la votación. 16 a favor, 25 en contra, 4 abstenciones. ¿Quiénes se abstuvieron y quiénes votaron en contra? ¿Y qué nos sorprende? ¿Qué fue fuera de lo que no esperábamos? Este es el primer capítulo. Recuerden que se vota por capítulos, pero en el capítulo 1, por ejemplo, que fue el que recibió más apoyo, con 16, sorprende la abstención de Andrea Valladares, presidenta de Renovación Nacional. Interesante eso. ¿Cómo lo lees tú esa abstención? Que a mí me parece, yo ayer en Turno PM decía que uno tenía que me trataron de fascistoide en los comentarios, porque uno tenía que tener esperanza en la centro derecha de Chile, en el Senado, y me trataron de fascistoide en los comentarios. Un saludo a los turninos PM. A los turninos peminos. También Andrés Lonton. Bueno, Andrea Valladares, Andrés Lonton. Se abstuvieron. Y hay otros que votaron en contra, como Matías Walker, independiente exdemócrata, partido que ya no existe, pero sigue estando esa bancada de Calixto Walker, de demócrata, exdemócratas, que podrían nivelar la balanza hacia la oposición en muchos artículos de la mega reforma. Por eso es tan importante esto, porque la acusación constitucional es importante como hecho político. Todos sabíamos que se iba a rechazar, pero lo más importante es cómo esto se traduce en votos a si vamos a tener una mega reforma aprobada que beneficie a las grandes empresas y a los más ricos de este país. Ese es el punto importante, creo yo. Y el capítulo 1, Danilo, que fue el que tuvo más adeptos, digamos, como dices tú, acusaba a Grau de subestimar el déficit fiscal efectivo en el informe de finanzas públicas, que también se dijo, o sea, esta acusación nació muerta, porque se decía ninguna cifra puede ser exacta, entonces acusar de que casi que no la chuntó era bastante ridículo, y a pesar fue el capítulo con más aprobación. Las proyecciones, lo que estaba en cuestión, al menos en 3 de los 4 capítulos, en el 1, en el 2 y en el 4, de distintas formas se estaban cuestionando las proyecciones del gobierno. Y es importante decir que las proyecciones son, por ejemplo, lo que el Ministerio de Hacienda proyecta de cuánto va a ser el precio del cobre, cómo va a estar el cambio con el dólar, cuánto va a ingresar a las arcas fiscales por impuestos del próximo año. Son cuestiones que son muy difíciles de calcular, son errores que ha cometido, y esto es un problema del Estado propiamente tal, y no del gobierno, ni no del gobierno anterior, ni tampoco de este cuando se equivoque, porque este también se va a equivocar, se lo adelanto, se va a equivocar, y eso, para los diputados frente amplistas y comunistas que nos están viendo, esto cuando se equivoque Quirós, tampoco justifica una acusación constitucional. Las proyecciones son eso, proyecciones. En macroeconomía es como adivinar la suerte. Claro, no hay demasiado. Como sacar las cartas del tarot. Como el amigo de Flores Muga. ¿Cuál de todos mis amigos? ¿Sammy Tarot? Ah, amigo, sí. Nuevo amigo. Oye, Danilo, estábamos recién mirando que no profundizamos porque te queríamos esperar a ti.
una portada del medio Ex Ante que se pone fuerte porque dice... Alexander, el medio más oficialista de este gobierno. Se sabe. Por eso, y dice, los padres de la derrota de la derecha en la acusación contra Grau, y vemos ahí de izquierda a derecha, Johannes Kaiser, Benjamín Moreno, Guillermo Ramírez, Francisco Rego y Javier Olivares. ¿Por qué son los padres de la derrota de la derecha? Cuchillos largos, 1 de julio, ¿no? La noche de los No, cuchillos porque largos. salieron... A ver, yo que asesoro a candidatos, o he asesorado a varios candidatos, yo siempre tengo me enseñaron desde chiquitito que estoy en política, me dijeron que para ser candidato tienes dos opciones para ser candidato, que tienes muy buenas razones para ganar, buenas razones para perder o posibilidades de ganar. Ellos no tenían posibilidades de ganar, pero quizá en el cálculo terminan teniendo posibilidades buenas razones para perder como presentar a Grau como el peor ministro de la historia de Hacienda, que ha sido una pésima política fiscal. Quizá ese era el objetivo. Y yo creo que lo cumplieron relativamente bien, porque cuando la gente empezaba a defender a Grau y la acusación constitucional decían, oye, pero Grau lo hizo pésimo, pero hacerlo mal no implica ser acusado constitucionalmente. Lo que es un argumento razonable, pero también se comenzó a poner esta estela de como fue el peor ministro de Hacienda de la historia. Y yo creo que eso, al menos en lo comunicacional, lo lograron sostener, creo yo. Y por eso ha salido Grau en distintas... Hoy día en la mañana estuvo como en 3 medios. Hablando de esto para salir a defenderse a raíz de ese argumento en particular. Como los errores en proyecciones no son errores de Grau, son errores del Estado de Chile que llevan décadas. Lleva un problema del Estado de Chile que no sabe calcular eso. Más que quien estaba sentado en el sillón del ministro de Hacienda en esa época. Oye, Danilo, ¿y esta sería la 10ª acusación Sí. constitucional? ¿Se viene otra? Ya como Sammy Tarot, Danilo Tarot, de las acusaciones constitucionales, porque es un abuso ya de esta herramienta. Estábamos hablando recién de hacerle perder el tiempo a la gente, pero parece, tú dijiste, quedan 2 meses y medio todavía para acusar a Boric. ¿Cómo ves tú que estás metido en el asunto? ¿O ya es una lección de decir, ya, chiquillo, no demos tanto jugo, paremos un poco? Yo creo, se necesitan 10 firmas. El Partido Nacional Libertario tiene 8. Pamela Giles tiene muchas ganas de figurar con acusaciones constitucionales y lo ha mencionado. No es que se me ocurra a mí, ha mencionado lo de el presidente Boric. A ver, es importante lo que pasó en el gobierno de Boric porque con cada acusación constitucional, como todas fueron rechazadas, es interesante que empoderó en distintos momentos y de distintas formas, empoderó al ministro acusado. Porque como no sale, la ciudadanía termina diciendo, bueno, entonces no lo ha hecho tan mal. Es un triunfo. Es un Danilo, triunfo. ¿me permites enumerar las 10 acusaciones A ver, constitucionales? vamos. Ya. La primera fue en julio del 2022 a Isquia Siches, que entonces era titular de Interior. Rechazada. Se cayó. Se cayó en la cuestión previa. No alcanzó a llegar a la sala. Segundo, Giorgio Jackson, Desarrollo Social. Uf. Enero 2023. Qué No alcanzó antiguos los votos en la nombres. sala. ¿Por qué fue? Por las denuncias de una exeremia en la región metropolitana, por crítica general de ejecución presupuestaria. Una de que terminó, su una ministerio. que terminó en un partido como animalista después. Claro, sí. Después vino la ex ministra de Justicia Marcela Ríos en enero de 2023 por los indultos. Por los indultos. Rechazada también. Rechazada. Perdón, ¿y lo de Isquia por qué fue? La de Isquia fue por cuestionamientos de su gestión en la macrozona sur, la crisis migratoria en el norte y acusaciones de entregar información errónea al Congreso. ¿Te acuerdas cuando habló de un avión? Ah, verdad. Cuando habló como en una comisión. Sí. Tenía sí. una mascarilla, creo. Qué incluso. mal. Ya, bueno, esa es la tercera. Qué mal lo hicieron. La cuarta fue Marco Antonio Ávila, ex ministro de Educación. Educación. Julio de 2023, motivo, supuesta infracción constitucional por priorizar agendas de diversidad sexual en desmedro de deserción escolar y falla en los programas de alimentación. La sala de la Cámara de Diputados rechazó el fondo del texto. No alcanzó a llegar al Senado. Quinto, Giorgio Jackson, de nuevo, segundo intento. 2 con Giorgio. Agosto del 2023. Vinculación política con las primeras listas del caso convenio y el robo de computadores. ¿Se acuerdan? Ah, robo de ¿Cómo computadores. olvidar? Cuando él era el sobrino. El Como, sobrino. hola, soy el sobrino Soy el Giorgio, pasa el desde, computador. desde la cárcel. Muy Bueno, bueno. Muy Y, bueno. y eso se cayó antes porque se retiró porque Giorgio Jackson terminó renunciando al cargo de ministerio y se fue a ir a Barcelona.
Sexto, Carlos Un Montes. saludo a Jerry Jackson, que siempre nos ve. Saludos a Giorgio. Saludo, ¿qué es Turnino? po? Saludos. Es Turnino. Kenneth Giorgio. Kenneth George. Me gusta que se llame Jackson Drago. ¿Sabes quién se llama Kenneth? ¿Quién? Kenny, de South Park. ¿Se acuerdan de Kenneth? Sí. También se llama Kenneth, como Giorgio. Que ¿Viste? se llama Kenneth Giorgio. Sexto, Carlos Montes, ministro de Vivienda, enero de 2024. Por fundaciones también. Sí, por presunto notable abandono de deberes por control jerárquico ante el caso Fundaciones. Rechazada, acogió la cuestión previa levantada por la defensa del ministro. Séptimo, Carolina Pero Toá. espérate, hasta el momento ninguna ha llegado al Senado. No. Ya, ok. Séptimo, Carolina Toá, Interior, octubre de 2024. Motivo, Carolina. responsabilidad política apuntada por la oposición ante la grave crisis de seguridad ciudadana, homicidio y control fronterizo en el país. Rechazada los capítulos acusatorios de manera directa. 8. Maya Fernández, titular de defensa en marzo de 2025. Por la casa. Por Todo la muy casa de antiguo. Allende. Oye, todo me parece como que pasó hace 50 años atrás. Se me ha hecho larguísimo. Recién llegamos a 2025. Sí, no puedo creerlo. Rechazada, se votó en sala, 70 votos contra 64. Esa fue peleada. Casi avanza al ¿Cuánto contra cuánto? 70-64. Pero la ministra ya había salido, entiendo. Sí, ya había salido. Cuando se votó. La novena, este ya no es ministro, el delegado presidencial de la región metropolitana de la gestión anterior, Gonzalo Durán, en mayo ¿Ya del año estaba pasado. en turno? Sí, ya estaba en turno, Ya por estaba. supuesto. Primera acusación dirigida a una autoridad que no es ministro, se le imputó negligencia. ¿Se acuerdan cuando murieron hinchas de Colo-Colo en un partido de Copa Contra Libertadores? Magallanes. No. No, fue Copa Libertadores. Ah. Que En la- también en- lo comentamos acá. Ah, ¿verdad? Con una micro, Con la la- reja Sí, de sí, los sí, carabineros, Sí, ahí se le imputó negligencia en materia de seguridad pública. Hincha de la Unión Española, Gonzalo Durán, le mando un saludo. Saludos. Era de Independencia, Sí, pues. alcalde de Independencia. Y se hizo hincha de la Unión por ser alcalde de Independencia. No, él ¿Para es de llevarse bien con los Independencia. vecinos? Él es de Independencia. Ah, ya. Entonces era hincha. Sí, Igual que yo. qué carbonero. Súper bien, entonces. Saludos a toda la gente de los alrededores de Plaza Chacabuco, Estadio Santa Laura y el hipódromo. Yo en ¿Y verdad soy número de 10? Conchalí, pero me hice la Unión Española. ¿Eres de Perdón, Conchalí? adelante, por supuesto. Como la Yeye. como la Yeye. Como la Y Yeye. Janet Estamos Jara. de ¿En cumpleaños el mismo día con la Yeye. El No otro te día puedo la creer, descubrimos. ¡Feliz cumpleaños! ¿Y de cuándo eres de atrasado. Conchalí? Siempre he sido de Conchalí. Nací en el Hospital San José de Independencia. Saludo a la gente de Conchalí. A ¿Dónde la van a hacer Yeye. la guaguita? No, si puede no ser- me quieres decir. No, pasa nada. que si sale todo bien, usé Cristus. Y si no sale todo tan bien, Luis Tisné. Usé Cristus en Marcoleta, en ¿no? Lira con Marcoleta. Marcoleta, ¿no? Sí. Les cuento algo, ahí nací yo. ¿En Qué serio? cuico. No, Santiago Centro, Nah. compadre. Es Me- Fonasa. Metro Católica. ¿Por qué que cuico si nació en el centro de Santiago? No, y ahí. Yo Fonasa. nací en un hospital con paredes de. ¿Cómo se llama esa de barro y Adobe. adobe? Adobe. Ahí nací yo. Hoy quería Yo bajista. también. No, Yo pero también. En San Felipe, San Camilo. Oye, pero ya. Perdón, ya número la 10. última. Ah, número 10, 10. Nicolás Grau, po. Ah, Nicolás ya. Grau. Ya, ahí Pero se- es la única que pasó el Senado. La única que va a ser el Senado. ¿Y por qué pasa esto? Porque bueno, cambió la disposición de la Cámara y es una Cámara mucho más de derecha que el año pasado. Y esto puede traer... Y por eso también y esto se los firmo, cualquier acusación constitucional a cualquier ministro de esta administración va a ser rechazada. Si se ponen creativos los diputados de oposición, no solo los del Frente Amplio y del Partido Comunista, sino que cualquier otro diputado de oposición, y junta a 10 amiguitos y firma una acusación constitucional en este gobierno, va a ser rechazada. Yo creo que no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque como lo hablábamos con la pancito de delante, hay una idea de que una acusación constitucional rechazada es un empoderamiento de ese ministro. Y es un error. El mismo error que cuando llevaban como 3 días de gestión, una senadora de la República le pidió la renuncia al ministro Quirós. Es un error porque lo único que hace es empoderar a los ministros. Y es un error político grave. Y yo creo que no hay que acusar a nadie en esta administración. No hay que acusar a nadie. A nadie. Quiero rectificar. Estar calladito. Se equivocó Flores Muga. No me equivoqué, faltó info. Que no es lo mismo. Ya. Ya, hay hasta ahora 10 acusaciones constitucionales que enumeré, pero una no era ministro. Claro. Era el Sí. delegado. Sí. Durán. O sea, son Y 9. me faltó un ministro. En, Ah. total son 11 acusaciones Perfecto. contra gente del oficialismo anterior, pero me faltó un ministro que fue acusado. ¿Cuál? Diego Pardou. Ah, Y ese sí avanzó. por las cuestiones de la... Pasó al Senado. Sí, Diego Pardou avanzó al Que fue hace poquito también. fue en ¿no? noviembre de 2025, ¿Viste? tras el escándalo por la alza y errores técnicos en cobro de tarifa eléctrica, ¿se acuerdan o no? Por supuesto, como si fuese ayer. Y esa avanzó en la Se está Cámara. burlando, pancito. No, no, Espérate, esa avanzó en la Cámara, 80 votos a favor, 39 en contra, paliza, 16 abstenciones,
Y en el Senado se rechazaron los 2 capítulos. El primer capítulo 17 votos a favor, 28 en contra. Y el segundo empate a 21 votos. ¿Y cuándo se votó eso? Noviembre de 2025. 2025. ¿No sabemos la fecha? Exacto. Es que estamos ahí Lo puedo googlear, si porque quieres. son las elecciones, pues las elecciones fueron el 16 de noviembre, si no me equivoco. Yo Vein- creo que por ahí... Fue el 25 de noviembre. Ah, Oh, ya. esa época que fue hace nada, pero suena hace mucho. Oye, bueno, estamos hablando de acusaciones constitucionales.